buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el seminario del Departamento de Física, nuestra tercera sesión. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Salvador Venegas Andraca. Él tiene una trayectoria bastante larga, bastante extensa, fructífera. Rápidamente le puede leer un poco de su semblanza. Es científico, emprendedor, consultor mexicano dedicado a la investigación científica, a la docencia, el desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, conocimiento en el circuito academia, industria, gobierno y la transformación empresarial basada en la gestión de la tecnología y la innovación. Tiene trabajo científico interdisciplinario y tiene pasión por justamente la ciencia, la creación de la tecnología a alto nivel. Es doctor en física, maestro en ciencias por la Universidad de Oxford, así como maestro de administración e ingeniero por sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey. Hace rato me estaba platicando que también pasó por aquí por la Facultad de Ciencias antes de pasar por el TEC de Monterrey, entonces es alumni, ¿no? Además es una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor investigador en el TEC de Monterrey, pero además da una clase de computación cuántica aquí en la facultad. El departamento de matemáticas es una película, si les interesa la plática, después pueden platicar con él de su asignatura. Él es el fundador del cómputo cuántico en México, además de contar con varias startups, tecnología cuántica y ciberseguridad a nivel mundial. Entonces pues es un gusto tenerlo aquí presente. Le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues gracias a todas y todos por estar aquí. De veras que es un honor ver el lugar lleno, abarrotado. Espero que en las siguientes 4 horas, los siguientes, repetir más o menos unos 50 minutos, 1 hora en hablar. Podemos extendernos con las preguntas que tengan, con todo el gusto. Y conforme vaya hablando, siéntase con la libertad de preguntar, porque las mejores preguntas, bueno, no las mejores, sino la pregunta, digamos, viene cuando viene fresca, ¿no? Cuando viene el momento en que llega a la mente, pues es mejor en mi opinión, ¿no? Para poder comprender la respuesta y dar una adecuada. Bueno, pues mire, mi nombre completo es Salvador Elías Venegas Andraca, vienen mis datos de contacto. Los slides están en inglés porque realmente es una tortura estar traduciendo el inglés al español diario, entonces, pero la práctica es en español. Y si quieren bajar tanto estos slides como varios de los artículos que voy a mencionar a lo largo de la sesión, con toda libertad, con gusto, aquí está mi URL, o bien si leen este QR, nos va a llevar exactamente al mismo folder de este folder. Y si ahorita no tuvieran la oportunidad de copiar esta información, en el último slide de la plática tiene lo mismo para que puedan. Si ahorita a ver, quién sabe si está buena la plática, veremos al final. En el último slide viene, pues nos convenció y que era buena idea bajar los documentos. Bueno, pues gracias a Francisco, muchas gracias por la invitación, a René, a todos los organizadores. Yo entiendo bien, organizar cosas académicas es complicado, ¿no? Tener un seminario permanente es complicado, así es que entiendo muy bien el esfuerzo que tienen que hacer y por eso de todo corazón mi agradecimiento. También al TEC, porque por alguna razón me han soportado más de 18 años, ¿no? Cosa que les agradezco en el alma, porque pues digamos soy bastante políticamente incorrecto en ocasiones. Es una institución a la que quiero mucho, ahí me formé, trabajo para ellos, sobre todo es una institución que como la UNAM y como todas las demás universidades está del mismo lado de la cancha, del lado de crear un país en donde quepamos todos, donde haya progreso y desarrollo para todos sin distinción de color, género, estatura, peso, nada. No hay necesidad de ser otra cosa en México más que mexicanos para poder vivir plenamente aquí. Entonces en ese mismo lado de la cancha está el TEC, está la UNAM, la UAM y todas las universidades. Bueno, vamos a comenzar a hablar, voy a tocar varios temas a lo largo de la sesión. El primero de ellos es darles una idea general de qué es el ecosistema de tecnología cuántica y cómo se inserta el cómputo cuántico en él. Después hablaremos de algunas características básicas del cómputo cuántico, de la forma en la que se hacen cálculos, y de ahí hablaremos de ciberseguridad, caminatas cuánticas y otros temas. Me voy a ir bastante rápido, entonces, aunque me vean llorando de felicidad por estar con las ecuaciones encima, con toda confianza, no entiendo esto, quiero platicar sobre esto, pregunten, con todo gusto. Bueno, miren, el ecosistema de tecnología cuántica se compone básicamente de 3 pilares: cómputo cuántico, comunicaciones cuánticas y sensores cuánticos. Y todos ellos conforman un ecosistema que, en combinación con otras tecnologías,
pues digamos, son una de las puertas hacia la solución de problemas abiertos en ingeniería, en ciencia, en finanzas, en muchas disciplinas a lo largo del siglo XXI, ¿no? Un ejemplo que me gusta poner para explicar por qué es importante este ecosistema es que sucede que los sensores cuánticos, y de hecho voy a hablar de eso en particular de lo que se hace en México en esa línea, los sensores cuánticos se pueden emplear, por ejemplo, para detectar cambios muy pequeños en campos gravitacionales. Y ese fenómeno, el de los pequeños cambios en campos gravitacionales, se puede dar, por ejemplo, en lugares en el epicentro o alrededor del epicentro, donde va a haber un terremoto después, o donde habrá una erupción volcánica, como es el caso de Don Goyo, ¿no? Entonces, los sensores cuánticos son un instrumento bastante eficaz para detectar esos pequeños cambios que yo quiero después comunicar y procesar en computadoras cuánticas y computadoras digitales. Y para hacer eso necesito redes cuánticas, ¿no? Porque lo que yo quiero es transmitir información cuántica, no información digital que emana de información cuántica. En algún momento voy a tener que trabajar con información digital. ¿Por qué? Porque los seres humanos no vemos cuantos, ¿no? Vemos bits. Pero todo este ecosistema puede servir para construir espacios de investigación y de desarrollo tecnológico. Otro ejemplo típico y bastante avanzado es el uso de sensores para diferentes áreas de la salud humana. ¿Okay? Y en fin. Entonces, esa es la razón de ser del ecosistema cuántico. Y esta tecnología, la tecnología cuántica, se enmarca en otras tecnologías emergentes del siglo XXI, particularmente inteligencia artificial y biología sintética. El tema de inteligencia artificial, como seguramente saben muchos de ustedes, es un área que tiene ya décadas. La inteligencia artificial nació allá en los 60, pero en el tiempo en el que se creó el concepto, bueno, de hecho nació con el paper que publicó Alan Turing, ¿no? En los 40. Pero digamos, la primera ola, la primera efervescencia de la inteligencia artificial se dio en los Estados Unidos, básicamente en el MIT, Stanford, otras universidades, y en ese entonces la inteligencia artificial era un concepto teórico que era muy difícil de poner en la práctica, porque las computadoras que existían en esas décadas no tenían el suficiente poder para poder correr, por ejemplo, redes neuronales de varias capas. Entonces, al paso del tiempo, lo que sucedió fue que el hardware fue creciendo en madurez, en tamaño y en cantidad, y en un momento que fue básicamente en la primera década del siglo XXI, ya hubo la posibilidad de implementar redes neuronales grandes de varias capas en computadoras digitales o en centros básicamente de alto procesamiento de datos. Entonces, la combinación de técnicas de inteligencia artificial, tecnología cuántica y bioinformática, así como otras ramas de la biología sintética, pues básicamente el combo de diferentes tecnologías emergentes, donde pues además de que hay mucha investigación y desarrollo tecnológico, también hay una cosa que nos importa a todos, sobre todo a quienes tienen menos de 25 años de edad, que es conseguir empleo. Ya sea, y es en serio, o sea, ¿cómo justificar en un país donde no hay desarrollo tecnológico, que no es el caso mexicano, que hay poco, lo hay, ¿no? Pero ¿cómo justificar que alguien invierta años en la licenciatura, la maestría y el doctorado, si al terminar no es que no se vaya a dedicar exactamente a lo que estudió o investigó? El mundo es muy amplio y uno puede hacer uso de sus capacidades en muchas áreas, pero tiene que haber un nicho en el cual uno pueda desarrollar y potenciar, ¿no? Que llevar a la realidad de esas capacidades. Entonces, ese mundo, el mundo de la tecnología, donde cabemos los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los biólogos, en fin, todos los que nos dedicamos a diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, es el que emana de esta combinación de disciplinas, ¿no? Y en las cuales México tiene bastante que aportar. En inteligencia artificial es un área en la que México lidera en América Latina. En tecnología cuántica, nosotros y Brasil somos la punta de lanza de la investigación y desarrollo tecnológico. Y en fin, este libro lo pongo ahí de Comic Wave. Seguramente he escuchado hablar de es un libro bastante bueno sobre digamos, la convergencia de tecnologías y diferentes escenarios para ellas. Bueno, ahora, una cosa bien importante de decir sobre computadoras cuánticas, que es un tema que se habla, digamos, de cotidiano cada vez que se toca el tema, es la madurez de estas máquinas, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, cuando estaba yo haciendo el doctorado de 2002 a 2006, hablar del desarrollo de tecnologías de computadoras cuánticas era pues una oda a la futurología. Si le preguntaban a uno cuándo va a haber una computadora cuántica, daba igual que dijera uno en un año, 10, 100,
no había forma de saber cuándo, ¿no? La escala de tiempo era pues, muy difusa, era borrosa. Pero sucede que en 2008 salieron las primeras computadoras cuánticas de propósito específico, y de ahí en adelante, ¿no? Hoy tenemos, como hablaré en un momento, diferentes compañías desarrollando computadoras cuánticas, pero toda la tecnología que hoy empleamos para hacer cómputo utilizando sistemas cuánticos tiene una madurez tecnológica, digamos, más o menos equivalente a la de los mainframes digitales de finales de los 60s, principios de los 70s. Las máquinas de ese entonces usaban pues, carretes de cintas para almacenar datos, eran gigantescas, había que meterlas en sistemas, en congeladores básicamente. Los discos duros eran pues, como de este tamaño, para 32 megabytes, y eran máquinas que hoy comparadas con esto, eran muy rudimentarias. Pero lo importante de los mainframes en su momento fue que fueron una demostración de la posibilidad de construir máquinas computadoras a gran escala que permitieran utilizarlas en áreas distintas de la computación misma, ¿no? Yo creo que una buena forma de recordar eso es qué significa el acrónimo IBM, International Business Machines. IBM es una compañía que se creó para hacer máquinas que fueran utilizadas en los negocios, no en la investigación científica nada más, sino en muchas otras áreas del quehacer humano. Pero entonces el cómputo, como muchas otras tecnologías, tiene éxito, tiene capacidad de penetración en la medida en la que sirve como instrumento para desarrollar soluciones en otras áreas. En el cómputo cuántico hacia allá va, solo que las máquinas que hoy tenemos todavía tienen que recorrer pues miren, más o menos, viendo los mapas de ruta de diferentes organizaciones, diferentes empresas, estamos como entre 10 y 15 años de distancia, de tiempo, para tener computadoras cuánticas suficientemente robustas para buenos y malos propósitos. Buenos propósitos va a ser utilizarlas, por ejemplo, en simulaciones de nuevos materiales, simulación de sistemas orgánicos, particularmente en el área en la que yo trabajo, en biología molecular, y también se podrán utilizar para romper sistemas de criptografía de llave pública, como mencioné en el momento. Pero estamos más o menos a una década y media de tener computadoras cuánticas suficientemente robustas para poderse emplear de cotidiano en diferentes temas abiertos, diferentes problemas abiertos en la ciencia y en la ingeniería. Pero no es ese mismo nivel de madurez tecnológica el que hay en otras áreas del ecosistema. Por ejemplo, los sensores cuánticos son una tecnología mucho más madura que las computadoras cuánticas. Como mencionarán en la última parte de mi plática, hay desarrollos de sensores cuánticos en varias partes del mundo, aquí en la UNAM en particular, por el flamante nuevo director del Instituto de Ciencias Nucleares, Alfred, trabaja en desarrollo de sensores, como otros colegas aquí en la UNAM, en la Universidad de San Luis Potosí, en Silvestre, en varias áreas de México y otras partes del mundo. Entonces, los sensores cuánticos, cuya construcción no requiere una tecnología y un esfuerzo tan sofisticado como la creación de computadoras cuánticas, tienen un nivel de madurez tecnológica distinto que el de las computadoras cuánticas, son más maduros en lo general. ¿Qué significa eso de maduro? La posibilidad de llevarlos al mercado y emplearlos para algún propósito específico. Otro ejemplo de una tecnología que de hecho quienes utilicen teléfonos Galaxy Quantum aquí la tienen en su teléfono sin saberlo, son generadores de números aleatorios. El primer generador de números aleatorios que yo vi así en físico era una caja más o menos así, como un libro, era como de 2 kilos, 2-3 kilos, y costaba 20.000 euros. Lo vi en Cambridge en el 2010. Después, unos cuantos años después, la misma tecnología estaba en un USB, que conectaba uno directo a la computadora, 450 euros. Y ahora, pues además de esas dos, particularmente el USB, uno puede comprar un chip que se inserta en la estructura digital de un teléfono celular y se utiliza para hacer criptografía, para codificar datos. Pero el punto que quiero señalar es que la tecnología de generación de números aleatorios, que como seguramente ustedes saben es algo muy fácil de enunciar y muy difícil de lograr, tener números pseudoaleatorios es más o menos sencillo. Le ponemos un random en Python y los generamos. Pero números aleatorios de veras es bien complicado. Entonces hay varias formas de hacerlo, una de ellas es utilizar tecnología cuántica, y lo importante de este ejemplo es mostrar cómo, digamos, cuál es uno de los caminos más promisorios de la inserción de la tecnología cuántica en nuestro mundo, que es sin saberlo. Los teléfonos Galaxy Quantum
tienen un chip cuántico que cuando el usuario va a comprarlo, pues a lo mejor piensa que es Quantum porque es el nombre de la película de James Bond, ¿no? O porque le gustó, ¿no? Suena padre. Pero en realidad lo que tiene ahí es tecnología cuántica que está usando sin saber. Eso es algo, digamos, es una forma de insertar tecnología de alto nivel en el mercado sin que lo sepamos y de generar valor, sin tener ninguna disrupción respecto al funcionamiento de sistemas que estamos empleando ya. Eso es muy probablemente lo que suceda con las computadoras cuánticas en paso del tiempo, ¿no? Que cuando queramos resolver un problema muy complicado, por ejemplo, la simulación de cómo se construye una molécula compleja, una parte lo hagamos en computadoras digitales de alto poder, enviemos ciertos trabajos a las computadoras cuánticas, pero que ese trabajo de enviar, ¿no?, los jobs a las computadoras cuánticas, pues sea algo que haga el especialista, pero para el resto del ecosistema que quiera alrededor de sus problemas, sea algo transparente, diga, bueno, hay unas computadoras que resuelven el problema. ¿Cómo lo resuelve el especialista de computación? Pues divide el trabajo, le envía una parte de la digital, otra parte de la cuántica, pero para todos los demás es un solo ecosistema que trabaja en la solución de problemas de frontera, ¿no? Bueno, entonces ahora el mundo del cómputo cuántico y de la tecnología cuántica en general es ya pues sí es un mercado de tecnología avanzada donde hay inversionistas, compañías globales, compañías que van de lo pequeño a lo grande, gobiernos metidos tanto en la investigación como en el fondo de la investigación en diferentes líneas. Por ejemplo, el Reino Unido tiene una cantidad bien importante de dinero, millones y millones de libras, en investigación en comunicaciones cuánticas, ¿no? También está trabajando ya recientemente en computadoras cuánticas, pero en Europa el líder, o uno de los líderes, con Alemania diría yo, en comunicaciones cuánticas es definitivamente el Reino Unido. Y eso es a propósito, ¿no? Fue el objetivo que perseguía el gobierno hace 10 años que comenzaron a meterle dinero. Y así, ¿no? Cada gobierno decide la estrategia con la cual va a desarrollar tecnología cuántica y le mete mucho dinero. En la última parte de la plática también voy a tocar algo de eso, de iniciativas nacionales para desarrollar tecnología cuántica. Bueno, y aquí les muestro 8 caras de los fundadores de primera y segunda generación del cómputo cuántico. La razón por la que pongo estas fotos es porque quiero que vean lo nuevo de la disciplina. Todos ellos están vivos excepto Feynman. Y no nada más están vivos, sino que siguen trabajando en el área. Farhi, por ejemplo, yo lo conocí en el MIT, tiene tiempo ya trabajando para Google. Grover, quién sabe qué le pasó porque publicó su artículo y desapareció. O sea, no de la escena pues, cuántica, sigue trabajando, supongo. Peter Shor trabaja en el MIT, y en fin, ¿no? Entonces, el área es realmente nueva, ¿ven? Y en consecuencia, el desarrollo tecnológico de las computadoras cuánticas es de esperarse que no sea equiparable a lo que tenemos hoy con computadoras digitales. Es un punto bien importante porque uno de los temas que sobre todo en los medios, digamos, que no especializados, brinca cada rato es ¿cuándo van a estar las computadoras cuánticas disponibles para hacer negocios? Calma, calma. Van a estar listas cuando estén listas, que es más o menos dentro de 10, 15 años. Pero hoy seguimos trabajando, por ejemplo, en problemas de cómo mantener aislados los sistemas cuánticos para que no interactúen con el medio ambiente, de cómo hacer que se escalen los sistemas, no cómo hacerlos modulares, para si quiero tener 5, 10, 50 mil QPUs, unidades de procesamiento cuántico, las pueda tener conectadas trabajando armónicamente. ¿No? Bueno, ok. Y aquí están algunas de las compañías que trabajan en el área, de las grandotas, de las medianas. Entonces hasta ahí la parte del big picture. Ahora vamos a entrar un poco ya a temas que son de hecho algunos de ellos muy fáciles de entender con ustedes. ¿Qué es el cómputo cuántico? La respuesta a esa pregunta depende de a quién se la haga. Por ejemplo, habrá quien piense en el cómputo cuántico como un área de pruebas para intentar, digamos, validar o analizar diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica, que es de hecho el caso de David Deutsch. En el caso de un computólogo como yo, de alguien que quiera hacer hardware y software, eso es precisamente, es un área multidisciplinaria concentrada en el desarrollo de hardware y de software, de computadoras y de algoritmos, ambos sobre la base matemática de la mecánica cuántica. El cómputo cuántico nació bueno, digamos, oficialmente nació con un taller congreso que se llevó a cabo en el MIT, organizado por Norman Margolis. Margolis invitó a Feynman a hablar de bueno, el título del taller era The Physics of Computation. Entonces, cuando Feynman
publicó Margolis a dar una plática, digo, sí voy, pero no me gusta el título, porque para mí las computadoras son como un lápiz, ¿no? Es una herramienta que uso para hacer física, pero no hay más allá de eso, ¿no? Y Margolis, dijo, pues, con tal de que vengas le ponemos el nombre que quieras al congreso, ¿no? Y cuando llegó Feynman, la plática de Feynman era The Physics of Computation. Le dijo, oye, pues no que no. Y la respuesta de Feynman, algo típico de Feynman fue, es que fíjate que estuve pensando en lo que dijiste, y creo que tienes razón. La física y la computación tienen vínculos mucho más estrechos, cercanos, fundamentales, de lo que yo creía en un principio. Entonces, de esa plática y de los papers publicados después de Physics of Computation y Quantum Mechanical Computers, nace la finales de los 70s, principios de los 80s. Y de ahí el cómputo cuántico crece teórica y experimentalmente, y digamos a partir de inicios del siglo XXI comienza la ramificación del área en otras disciplinas, en ciberseguridad, inteligencia artificial, en particular machine learning, geometría computacional, procesamiento de imágenes y muchas otras áreas. Esta área la que inventé yo, procesamiento cuántico de imágenes. Publicamos un libro sobre el tema en 2020 y el objetivo, por ejemplo, de esta disciplina es ver cómo almacenar información visual en sistemas cuánticos para después utilizarlos de manera complementaria, ya sea en procesamiento de imágenes, por ejemplo, en cámaras digitales, o bien en otras disciplinas como visión computacional. Bueno, ok, ahora, eso en su... Ahora vamos a entrar ya a la parte más o menos técnica de la práctica. Para poder entender el poder del cómputo cuántico, hay que primero entender la diferencia fundamental que hay entre bits y qubits. Un bit es en esencia un elemento, un conjunto de dos valores mutuamente excluyentes que puede implementar de muchas maneras. Puedo usar un relay como era en los tiempos de Alan Turing, puedo utilizar un transistor, pero independientemente de la tecnología que emplee, siempre tengo la definición de bit, que es un elemento de un espacio escalar de dos valores que representan dos estados mutuamente excluyentes de un sistema físico. En el caso de un qubit, que de hecho es la forma corta de decir quantum bit, la estructura matemática es mucho más elaborada. Como lo van a encontrar típicamente en un libro, sobre todo en los canónicos como el libro de Nielsen and Tran, un qubit es un elemento de un espacio de Hilbert de dos dimensiones. Realmente no es exactamente la definición de espacio de Hilbert, porque no importa, por ejemplo, si las sucesiones son sucesiones de Cauchy o no. Lo que sí importa es que sea un espacio complejo, definido sobre el conjunto de los complejos, y que podamos expresar un qubit como una combinación lineal. ¿Okay? Ahora, la variedad de parámetros que tenemos en un sistema de este estilo es, digamos, la primera intuición, el primer argumento a favor de la posibilidad de desarrollar algoritmos cuánticos que sean más rápidos que los algoritmos digitales, porque tengan cierta ventaja. ¿Okay? Bueno, ahora, sobre esta base vamos a ver qué es un algoritmo cuántico. Este algoritmo que tenemos aquí arriba, bueno, para empezar, una cosa importante que decir. Cuando trabajamos con algoritmos digitales, tenemos un montón de herramientas. Por ejemplo, puedo utilizar, si así lo deseo, lenguaje máquina o lenguaje ensamblador para escribir, ¿qué les gusta? Un manejador de base de datos, o Excel, o Word. Si me atrevo, ¿no? Porque hacer algo así en lenguaje ensamblador, hay que ser valiente para inventarse algo de ese estilo. ¿Okay? El código va a ser de aquí a la luna. Si no quiero hacerlo por las piedritas, puedo utilizar un lenguaje de programación. Puedo utilizar C, C++, Python, otros lenguajes. ¿Okay? Entonces tengo un conjunto de herramientas en el mundo de la computación digital que, dependiendo de qué es lo que quiero hacer, las puedo emplear. Si quiero diseñar un sistema, por ejemplo, que permita abrir y cerrar puertas, poner botones, los seguros en el auto, ¿verdad? Pues no requiere una computadora muy poderosa, ¿no? Puedo diseñar inclusive con un PIC, ¿no? Puedo utilizar un sistema mínimo para hacer algo así. Pero en el mundo de la computación cuántica no tenemos tantas herramientas todavía. El 95-96% de los libros y papers escritos en computación cuántica emplean lo que llamamos en el área el modelo de circuito, que es como el hermano cuántico de los circuitos digitales. Bien, entonces, así como en circuitos digitales yo tengo unas unidades básicas de procesamiento, cuyo comportamiento se describe de manera suficiente mediante el uso de tablas de verdad, en un circuito cuántico lo que tengo son compuertas. Los físicos piénsenlo así, estos son procesos físicos que puedo
representar como transformaciones lineales, transformaciones unitarias. ¿Okay? Y los computólogos le ponemos el nombre de compuertas. ¿Por qué? Porque la idea básica es, yo tengo información a la entrada, que algo le hago aquí adentro y ¡puc!, genero un conjunto de sistemas físicos que tienen otro tipo de información. El resultado de haber aplicado lo que había aquí adentro a los datos de entrada. Sean bits o sean qubits, la lógica es exactamente la misma. Y por eso es que en circuitos cuánticos, así como en circuitos digitales, tanto el tiempo como la información típicamente fluyen de izquierda a derecha. Entonces la diferencia fundamental, o una de las diferencias fundamentales entre estos dos circuitos, es que estos están descritos a través pues, de las reglas de la mecánica cuántica. Otra característica súper importante de los algoritmos cuánticos, a diferencia de muchos algoritmos digitales, es que estos son reversibles. Esto emana de la naturaleza unitaria de las compuertas. En el mundo de la computación digital es todo un tema, porque uno de los argumentos de los teóricos para estudiar cómputo desde la perspectiva de la física es que en este tipo de compuertas, por ejemplo en ANS, yo tengo 2 bits de entrada y tengo 1 bit de salida. Cuando en el laboratorio de electrónica implemento esta compuerta, yo voy a tener un chip al que le meto en uno de los pines 5 volts y al otro pin le meto 5 volts. Y lo que debería de obtener yo sería la suma, ¿no? 10 volts, pero no tengo 10 volts, tengo 5 volts. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedan los 5 volts otros que metí? Y la respuesta es, ese fenómeno no dejó dormir a Rolf Landauer, que era un físico que trabajaba para IBM en la época de los 70s, ni a Charles Bennett. Y la respuesta a qué es lo que pasó es que cuando yo tengo más bits de entrada que de salida, hago un proceso físico que es equivalente a borrar un bit. Y borrar un bit tiene un costo energético. Cosa que no importa si trabajo con 5 compuertas, ¿no? Pero si trabajo con millones de compuertas, ahí sí importa, porque gasto mucha energía. Y desde la perspectiva conceptual uno dice, bueno, ¿y será posible hacer cómputo universal, o sea, implementar cualquier algoritmo con compuertas que no tengan ese dispendio energético? Y la respuesta es sí. El cómputo reversible existe tanto en términos digitales como en la contraparte cuántica. ¿Okay? Pero así es como funcionan los algoritmos cuánticos. Hoy por hoy, crear algoritmos cuánticos es, digamos, el equivalente de trabajar con compuertas o con lenguaje ensamblador. Pues claramente hay la necesidad de desarrollar herramientas para trabajar con computadoras cuánticas, tema que voy a tocar ahorita en los videos. Es una forma de hacer algoritmos cuánticos, les decía yo, es el 95%, 96% de papers y libros publicados en el área trabajan sobre esta perspectiva. Hay otra forma de hacer cómputo cuántico que es la súper famosísima ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Escribir un programa en el modelo de circuito es equivalente a construir el circuito en sí mismo. Empleando la ecuación de Schrödinger, hacer un programa consiste en diseñar un Hamiltoniano, ¿okay? Cosa que, como todos ustedes saben, es complicado. Y eso es bien interesante, o sea, el que sea complicado es bien interesante, porque desarrollar algoritmos que resuelvan problemas difíciles también es complicado. Pero entonces esta noción de complejidad, tanto en física como en computación, brinca cada rato, ¿no? Y pareciera que son dos caras de la misma moneda. Bueno, la ecuación de Schrödinger es la base matemática del comportamiento de computadoras como las máquinas de Big Wave, las máquinas que son quantum annealers, que resuelven problemas de optimización, y en general computadoras cuánticas adiabáticas van a trabajar sobre la misma manera. Ahora, una cosa importante aquí a subrayar en términos del aprendizaje es que el modelo de circuito funciona de manera muy cercana a la lógica en la que un computólogo acostumbra a pensar. Los computólogos pensamos en valores del tiempo discretos. En T1 aplicamos, por ejemplo, las condiciones iniciales, tiempo T2, el que corresponde al paso de los primeros bits a través de la primera columna de compuertas, T3, T4, y lo que sucede entre TI y TI más 1 no importa, siempre y cuando ese lapso de tiempo sea suficiente para el procesamiento de datos en cada compuerta, ¿no? En las columnas de compuertas. Algo similar sucede aquí. Luego yo voy aplicando las compuertas y voy viendo cómo se va a comportar el sistema cuántico en diferentes etapas del proceso. Entonces discretizo el tiempo para entender cómo funciona el algoritmo. ¿Qué pasa dentro de la compuerta? Lo puedo saber, pero no importa mucho para efectos de conocer pues, el resultado final del circuito, ¿no?
En cambio, en este caso, el tiempo transcurre de manera distinta. De hecho, tanto en cómputo digital como en cómputo cuántico, existe una forma pues cuantitativa de medir la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo que necesito invertir en la ejecución del algoritmo, y eso se conoce con el nombre de teoría de la complejidad. En el mundo de la computación cuántica construida sobre la base de la ecuación de Schrödinger, esa noción todavía no existe. No hay el equivalente de la teoría de la complejidad cuántica para sistemas adiabáticos. Realmente lo que uno hace, no sé qué suena chistoso, pero es tomar el tiempo. Hay un teorema, seguramente conocen ustedes, el teorema cuántico adiabático, que lo que hace es establecer una relación entre el gap que hay entre los eigenvalores de energía base y el primer estado excitado de estos hamiltonianos y el tiempo que se requiere de dejar que el sistema corra. Pero es todo lo que hay. Entonces, temas de investigación para doctorado, teoría de la complejidad para computadoras cuánticas adiabáticas. Bueno, y por último, esta es otra forma de hacer cómputo cuántico, que es un poco la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con lo que hoy tenemos? Cuando los mainframes salieron a la venta, pues claro es que no era, pues digamos, muy buen negocio para todo el mundo comprar un mainframe. Pero hubo quien lo hizo. Las empresas financieras son las primeras en comprar ese tipo de tecnología. El hecho de comprar tecnología en etapa temprana, o de usarla, rentarla, de darle uso, es súper importante, porque si no sucede, lo que pasa con las organizaciones que crean esta tecnología es que no tienen un incentivo para seguir construyendo y seguir invirtiendo. Miren, en el mundo de la computación cuántica no hay una sola empresa que hoy por hoy sea financieramente sana. ¿Qué quiero decir con eso? Que gane más de lo que invierte en la construcción de estas máquinas. ¿Okay? Entonces, la gran mayoría, las compañías que hay hoy, lo que hacen es, tienen venture capital. En el caso de IBM tienen dinero de la propia empresa que invierten para hacer estas computadoras, pero todavía no es un negocio sustentable. ¿Okay? Entonces uno dirá, oye, ¿por qué le invierten dinero? Porque quieren construirlo, quieren hacer un negocio sustentable. Las organizaciones entienden bien que esta tecnología, pues no es como vender churros, ¿no? O sea, no es como vender chicles, toma tiempo. ¿Okay? Pero el punto es que tienen que encontrar incentivos, tienen que encontrar razones para seguir invirtiendo dinero, talento y en fin, ¿no? Todo se requiere para una máquina de este estilo. Y los algoritmos cuánticos variacionales son una respuesta a esa necesidad. ¿Qué hacemos con las máquinas que hoy tenemos? Conceptualmente, si yo tengo una computadora cuántica de las de hoy, las que tienen errores, pues que yo meto unos datos, tengo ahí un programa en un conjunto de circuitos y obtengo una salida. Las computadoras cuánticas de hoy, lo que sucede con ellas es que para los datos que pongo de entrada y el circuito que tengo dentro de la máquina, el programa que tengo dentro de la máquina, cuando salen los datos de salida no forzosamente van a corresponder con los datos que yo esperaría obtener. Por ejemplo, si a una de estas máquinas le doy el número 21 y le pido que me dé los factores primos de ese número, pues espero 3 y 7. ¿Okay? Si le doy un número más grande, esperaría, si yo construyo ese número, pues los primos que multiplicados generan ese número. Pero a lo mejor sucede que yo le doy 21 y me da 3 y 5. ¿No? O le doy 15 y me da 3 y 7. Entonces, lo que hacen los algoritmos cuánticos variacionales es que tienen una entrada, esta es la computadora cuántica, generan una salida, y a esa salida la vamos a meter como entrada de un sistema de retroalimentación. Esto es básicamente es el equivalente de un sistema de control con retroalimentación, donde este sería, por ejemplo, el PID, y esto sería la planta. ¿Ven? Entonces lo que hacemos, y bueno, ahora en la realidad, este no es un PID, sino es un sistema de machine learning. Entonces meto la salida defectuosa, le hago un tuneo, perdón por los anglicismos, pero le hago un tuneo, le hago un ajuste a esos valores y los pongo de entrada otra vez. Entonces queda un ciclo, en la esperanza de que ese proceso iterativo converja a la solución correcta del problema. Entonces este es un enfoque que se emplea, por ejemplo, para simular moléculas y muchos otros problemas de frontera. Bueno, ok, ahora, plataformas y computadoras para simular y correr algoritmos cuánticos, ya hay bastante, ¿no? Por ejemplo, las interfaces gráficas de IBM, las interfaces correspondientes de D-Wave. Hay otra organización que se llama Xanadu, que tiene un conjunto de librerías para Quantum Machine Learning, se llama PennyLane, es una maravilla, ¿no?
Y en fin, aquí hay una lista de diferentes plataformas, software, que por ejemplo el software de Xanadu, Penny Lane, lo pueden bajar, es open source, y lo pueden utilizar en sus computadoras. Entonces ya hay, a diferencia de lo que sucedía hace 10, 15 años, ya hay un conjunto de plataformas que podemos emplear para aprender, para simular, en fin, para llegar realmente al punto de la frontera del conocimiento en materia de computación cuántica. La gran mayoría de estas organizaciones tienen un modelo freemium, o sea, porque en el caso de IBM, uno puede acceder a la interfaz gráfica que se llama Quantum Composer y programar ahí unos circuitos. Si uno quiere, en vez de tener 5 qubits, quiere tener unos 127 qubits, pues sí hay, ¿no? No es que hay que pagar una lana, que sí es muy caro. Entonces ahí lo que hay que hacer es, digamos, echar un montón, ¿no? Con otras organizaciones, crear hub, ¿no? Hacer equipo para buscar cómo tener acceso a estas computadoras a un precio razonable. Pero lo importante de esto, insisto, es que ya hay, ¿no? Cuando yo me fui al postdoctorado, no existían las computadoras cuánticas todavía. Bueno, ya había, pero no sabíamos. En ese año que estuve por allá en Harvard, fue cuando se dieron las primeras computadoras de Big Wave. Y unos 9 años después, fue que IBM anunció, 8 o 9 años después, fue que IBM anunció la lista de computadoras cuánticas que ponía disponibles, que ponía a disposición, perdón, del público, algunas con el modelo gratis, ¿no? De pocos qubits y otras bajo el modelo de pago. Pero lo importante es que estas máquinas pues ya existen y crear este círculo virtuoso permitirá que en unos 10-15 años tengamos computadoras suficientemente robustas. Este libro lo pongo aquí porque es una excelente referencia, en mi opinión. Es un enfoque bien interesante para crear lenguajes de computadoras cuánticas, ¿no? Para crear, digamos, las abstracciones necesarias que serían el equivalente de crear C, C++, Python, pero para una computadora cuántica. No en el sentido de esos lenguajes, sino en el sentido de construir abstracciones que permitan manipular propiedades cuánticas para hacer algo. Bueno, voy a hablar rápidamente de caminatas cuánticas, que es un tema en el que yo he trabajado muchos años, fue un tema en el que me doctoré y sigo haciendo investigación. Las caminatas cuánticas son los primos hermanos cuánticos de las caminatas aleatorias. El modelo más sencillo de una caminata aleatoria: tengo una rana, tiro una moneda y genero una binomial, ¿okay? Y le puedo hacer pues varias preguntas a esa distribución. ¿Dónde está la rana? ¿Cuál es el punto donde más probablemente voy a encontrar a la rana? Y en fin, ¿okay? Si en vez de tener una rana, tengo una rana cuántica y tengo una moneda cuántica, entonces puedo crear una caminata cuántica discreta definida sobre monedas. ¿Por qué antes de eso, por qué querría yo desarrollar una versión cuántica de las caminatas aleatorias? Pues porque las caminatas aleatorias son muy útiles en muchísimas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Por ejemplo, sirven para modelar terremotos, para ataques en redes de sensores, para ganarse premios Nobel en economía, que fue lo que hizo Jim Fama con este paper, y para resolver problemas fundamentales en la ciencia computacional, como el problema Kazaa. Este problema es bien sencillo de describir y endiabladamente complicado de resolver. Cada una de estas variables, cada una de las X, representa una variable binaria y con la rayita representa la negación. Entonces lo que yo quiero conocer para esta instancia de 6 variables binarias que están aquí vinculadas en ORs y cada una de estas cláusulas en ANDs, quiero conocer si existe algún valor para x1, 2, 3, 4, 5, 6 tal que p sea igual a 1. Bien, este es un ejemplo de una instancia del problema Kazaa. K es el número de variables que tengo entre paréntesis, entonces aquí K es igual a 3. Y SAT es la forma corta de decir satisfiability. Yo quiero averiguar si existe un conjunto de variables que pueda satisfacer a esta proposición. A veces sí, a veces no, a veces es muy fácil, a veces es señaladamente complicado. Para esta, que es una proposición bastante modesta, que solo tiene 6 variables binarias y tiene 24 cláusulas, o sea, lo que tengo entre paréntesis, ustedes dirán a simple vista si hay alguna combinación de valores que satisfaga a P, sí o no. Así que digan, hay obviamente salvadores de la proposición. No, sí la hay y tiene nada más una solución, que es esta. X igual a 1 igual a 0, x igual a 1, en fin. Ahora, esto lo pongo como ejemplo de uno de los problemas fundamentales de la ciencia computacional, que se llama Kazaa, que además de que juega un papel importantísimo en la estructura teórica de la ciencia computacional, también tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero diseñar un motherboard con todo lo que tienen adentro, ¿no? Con todo lo que está pegadísimo, circuitos, CPU, memoria, todo,
No quiero tener puentes, no quiero tener cables yendo de un lado a otro, porque eso genera efectos eléctricos indeseables. La pregunta es cómo construir un motherboard de este estilo. Y la respuesta es a través de la solución de un problema de optimización que puedo modelar a través del problema Cassatt. Bueno, sucede que uno de los mejores algoritmos para resolver el problema Cassatt lo publicó Hubert Schuning en 1999, y lo que hace es modelar el error en las soluciones empleando una caminata aleatoria. Bien, entonces las caminatas aleatorias también son una herramienta muy útil en la ciencia computacional, y de ahí que finales del siglo XX, principios del XXI, se le ocurriera a un conjunto de colegas pensar en la construcción de un equivalente cuántico, de un primito cuántico de las caminatas aleatorias. Lo que tengo aquí es sigue la definición matemática de una caminata cuántica, cosa que hace muy fácil de entender por ustedes. Pues lo que quiero subrayar de las caminatas cuánticas de estas es lo siguiente. Estas distribuciones de probabilidad. Las caminatas cuánticas generan distribuciones de probabilidad que son muy distintas de las que uno esperaría encontrar en una caminata aleatoria. Para empezar, no son markovianas, porque la forma de la distribución de probabilidad, en el caso de las caminatas aleatorias, siempre es la misma. Puede estar desplazada a la izquierda o a la derecha, pero siempre tiene la forma binomial. Y en este caso no. En este caso, dependiendo del estado inicial del qubit que empleo como caminante y del qubit que empleo como moneda, voy a tener distintas distribuciones de probabilidad. Pues esto puede ser una ventaja cuando yo construyo algoritmos, porque si yo sé que la solución del problema que estoy estudiando tiene un sesgo a priori, puedo pensar en utilizar este tipo de distribuciones para encontrarlo más eficientemente. ¿Okay? Ahorita al final les pongo un montón de referencias para tener más sobre una pregunta. ¿Podría decir de dónde podría venir ese sesgo? ¿Es posible que ¿El sesgo en un algoritmo? no, en este caso? Ah, sí, la respuesta es la interferencia. La interferencia de números, la interferencia y las amplitudes respectivas con números complejos. Cuando tenemos una caminata cuántica corriéndose, la partícula que utilizo como el caminante es un sistema que vive, digamos, para una caminata sobre una línea sin restricciones, vive en un espacio de Hilbert de dimensión Aleph 0. Entonces, cuando va caminando, hay interferencia. Eso es equivalente a decir, repito, que el caminante cuántico vaya caminando. En realidad lo que sucede es que hay un proceso de interferencia de él con la moneda, y ese proceso de interferencia a veces es destructivo y a veces constructivo, cosa que cuando calculamos las probabilidades correspondientes, pues aquí está, provoca que haya valores más pequeños o más grandes de las probabilidades correspondientes. Sí, bueno, eso sí, claro. Mi pregunta es por qué algunas veces la interferencia va a la derecha y otras a la izquierda. La respuesta es por las condiciones iniciales de la caminata. La diferencia que hay entre estas dos es que esta caminata la inicié con un qubit de moneda inicializado en el ket 0 y este en el ket 1. Y lo que sucede es que cuando inicializo cuando preparo qubits con distintos valores como condiciones iniciales, las compuertas que aplico a cada uno de ellos, que en este caso son compuertas Hadamard, este signo menos es el que va a provocar el sesgo hacia un lado o hacia el otro. Esa es la respuesta. Gracias por la pregunta. Ok, ahora, ¿qué hacemos en caminatas cuánticas en mi grupo? Hacemos un montón de cosas, pero el primer tema que quisiera abordar es uno que tengo el honor de trabajar y codirigir la tesis de doctorado de un profesor de aquí de la Facultad de Ciencias, de Héctor Mejía, a quien seguramente muchos de ustedes seguramente les ha dado clase. Héctor está terminando su doctorado en el TEC, tengo el honor de supervisar su trabajo, y esto que les voy a mostrar es parte de los resultados que hemos hecho, en combinación con otra tesis que dirigí del CIMAC, de un estudiante de matemáticas. Bueno, miren, el objetivo de esta investigación es correr caminatas cuánticas sobre redes de genotipos. ¿Qué es una red de genotipos? Una red de genotipos es un grafo donde cada nodo representa a un individuo de cierta especie, de ratones, por ejemplo, o de hongos, o seres humanos. Y dos nodos unidos, la arista que une a estos dos nodos se crea porque hay una mutación que me lleva
del ADN de este individuo o de lo que esté estudiando al otro individuo. ¿Ven? Entonces, el paso de un nodo a otro es equivalente a una mutación. Entonces lo que tengo son redes, puedo tener redes pequeñas o redes gigantescas, grafos gigantescos, que tienen a muchos individuos conectados entre ellos sin mutaciones. Y lo que queremos hacer es dos cosas. La primera de ellas es, digamos, en el corto y mediano plazo, queremos entender cómo funcionan las redes de genotipos a efecto, por ejemplo, de conocer cuándo es que un cambio en el genotipo de una especie o de un conjunto de individuos, estos cambios en el ADN, provocan cambios en el fenotipo, o sea, en la estructura física de esos individuos. Muchas de las mutaciones que nosotros vivimos, viajando en avión, por ejemplo, ¿no?, que estamos sometidos a más radiación, o en fin, ¿no?, diferentes mutaciones por las que pasamos, nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto físico visible. Pero hay ocasiones en las que sí, ¿no? Cáncer, por ejemplo, diabetes. Entonces, queremos saber eso, ¿no? Queremos saber cuándo se da ese brinco entre redes, entre espacios de genotipos que provocan cambios en el fenotipo. Y también lo que queremos saber es qué provoca que haya en un conjunto de distintas mutaciones que no haya ningún cambio visible en el fenotipo, qué provoca que haya concentración de ciertas mutaciones que no tienen efecto alguno en el cuerpo, en la estructura física de esos individuos. ¿Okay? Eso en el corto y mediano plazo. En el largo plazo lo que queremos entender es cómo construir un modelo físico-computacional del fenómeno biológico de las mutaciones. Ahora, para eso hemos trabajado desde 2020. Primero comenzamos a trabajar con redes pequeñas de genotipos, en computadoras digitales, servidores, etc. Con base en ese trabajo, para aquí viene la descripción matemática de las caminatas cuánticas. Corrimos caminatas cuánticas sobre esas redes y también corrimos caminatas aleatorias. La razón de correr caminatas aleatorias es que fue el primer trabajo. Los primeros trabajos en la exploración de estas redes de genotipos se hicieron con caminatas aleatorias. Y lo que queremos ver son las ventajas de recorrer esas mismas redes, pero empleando caminatas cuánticas continuas, o sea, sobre la base de la ecuación de Schrödinger. Y publicamos este paper en 2020 con cuatro redes de genotipos más bien pequeñas que corrimos sobre un servidor. Ahora, aquí un punto interesante es que las computadoras cuánticas que hay hoy son máquinas que corren sobre el modelo de circuito, ¿no?, que les mostré hace rato. Las caminatas cuánticas son otro modelo de computación cuántica equivalente en términos de capacidad computacional. Es un tema bien importante en computación, la universalidad de modelos. En esencia, la universalidad en cómputo significa la posibilidad o no de simular una máquina computadora empleando otra. ¿Okay? Cuando son equivalentes en términos de poder computacional dos modelos, es porque cualquier algoritmo que corro en A, voy a poder construir otro algoritmo en B que resuelve exactamente lo mismo. Puede ser que haya diferencias en desempeño, uno sea más rápido que el otro, pero la pregunta no es si es más rápido uno que el otro, la pregunta es si es posible construir un algoritmo que corra aquí, otro algoritmo que corra acá, que resuelve el mismo problema. Por ejemplo, si yo tengo un string que tiene n A's al principio, A como símbolo, ¿okay?, y n B's, si lo pienso en términos digitales es n ceros al principio y exactamente n unos al principio, hay máquinas computadoras que no pueden reconocer a ejemplos, a instancias de este conjunto de strings, y hay otras computadoras que sí. ¿Bien? Todas las que no, respecto de las que sí, son menos potentes en términos de computabilidad, y las máquinas computadoras que independientemente de su estructura pueden reconocer a este y a otro tipo de problemas, las llamamos equivalentes, y cuando esas máquinas se pueden comparar con un modelo específico que es la máquina universal de Turing, decimos que son universales. Pero el punto fundamental, más allá de los tecnicismos, es que universalidad en cómputo significa la posibilidad de simular una computadora empleando otra. ¿Okay? Bueno, no existe ninguna computadora cuántica que corra nativamente caminatas cuánticas. No hay. No la hemos inventado. Todo lo que nos queda para correr caminatas cuánticas son dos caminos. Una es transformar una caminata cuántica al modelo de circuito para poder entonces correr esos circuitos en las computadoras cuánticas de IBM, por ejemplo, o de fueran. Y el otro camino es simular esas caminatas cuánticas
en sistemas computacionales de alto desempeño. El primer camino, que es la simulación de caminatas cuánticas empleando el modelo de circuito, es un problema abierto en la ciencia. Nadie sabe cómo hacerlo bien con caminatas cuánticas arbitrarias. Bien significa eficientemente. Entonces, dado que el problema es abierto todavía, decidimos hacer simulaciones de caminatas cuánticas en sistemas de alto desempeño. Aquí fueron servidores para este paper y para este otro también. Y lo que estamos haciendo hoy, que es el trabajo que estamos haciendo con Héctor, es simular, es definir caminatas cuánticas sobre redes de genotipos que, además de las mutaciones que hay internamente, tienen interacción con el medio ambiente. Radiación, temperatura, todo, ¿ok? Es un sistema cuántico abierto y esto lo estamos corriendo, tanto estos como un paso anterior, los corrimos sobre la plataforma de cómputo de alto desempeño nivel. Entonces requeríamos un montón de GPUs, etcétera. Pero ha habido muy buenos resultados. Del trabajo hecho con Héctor tenemos ya un paper en evaluación ahorita, que lo pueden consultar en el BioRxiv, que es el equivalente del Archive, pero para sistemas biológicos. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos en mi grupo en materia de análisis de sistemas biológicos. Otra área en la que hemos estado trabajando, la menciono rápidamente, es este proceso de transformar caminatas cuánticas en el modelo de circuito. Y para eso, bueno, hemos investigado varias líneas, ¿no? Aquí viene una descripción más o menos detallada de qué significa el concepto de universalidad, y así lo expliqué. Y el trabajo que hemos hecho en esa línea es publicar dos papers de cómo transformar caminatas cuánticas discretas sobre diferentes grafos en el modelo de circuito. Pero bueno, ese es un tema que todavía hay que meterle pues, mucha galleta para poder encontrar una respuesta general, ¿no? Sería el equivalente, por ejemplo, de cómo transformar cualquier circuito digital en un programa en Python, o lo que es un compilador, por ejemplo, que es las primitivas de un lenguaje de programación, de C, por ejemplo, C++. El compilador lo primero que hace es, cuando uno le da a compilar, lo que hace el compilador es transformar a todas esas estructuras en diferentes tipos de computadoras que se llaman autómatas. Ese trabajo ya el ser humano no lo hace. Le damos compile y la máquina lo hace solita. No es que lo haga solita por gracia y obra del Espíritu Santo, lo hace porque alguien se puso a programar todas esas transformaciones. Eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora en esta línea de investigación. Bueno, temas de investigación en caminatas cuánticas hay varios. Uno de ellos, como acabo de decir, que es transformar caminatas cuánticas en el modelo de circuito. Básicamente encontrar killer apps, encontrar aplicaciones de caminatas cuánticas que muestren el valor de este modelo, no solamente dentro de la ciencia computacional, sino en otras áreas. Por eso trabajamos en parte, ¿no?, los sistemas biológicos. Aquí hay varias fuentes que les pueden interesar, en particular un review que escribí en 2012 que está disponible en el archive. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tengo todavía chance de hablar o quieren que lo paremos aquí? ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a hablar entonces de ciberseguridad. Bien. Ciberseguridad y cómputo cuántico es una de las áreas más interesantes desde distintas perspectivas de trabajo en esta área. ¿Okay? No solamente desde la perspectiva de la ciencia computacional, el cómputo cuántico, la tecnología cuántica, sino y sobre todo, me permitiría subrayar, desde la perspectiva empresarial. ¿Por qué? Porque las computadoras cuánticas, corriendo ciertos algoritmos, en algunos años van a representar un escenario de vulnerabilidad bastante importante para diferentes tipos de organizaciones. Ahorita vamos a ver los detalles. Aquí hay una descripción de qué es ciberseguridad, pero es en esencia el conjunto de herramientas, instrumentos, métodos que empleamos para mantener información segura. Y aquí, dentro de la ciberseguridad, hay un área particular que es la criptografía. Una forma bien sencilla de entender qué es la criptografía es la forma en la que hablan los niños, o bueno, como hablaban los niños de mi generación, que era con el lenguaje F, ¿no? Uno escucha a un niño hablar el lenguaje F por primera vez y dice, pues ¿qué dijo? No lo entendí, ¿no? Pues sí pues no sé qué les gusta. Pizarrón sería Fifi, Zafa, Rofo, Ronfo, ¿no? Entonces uno lo escucha y dice, pues qué rarito suena, ¿no? Pero después de escucharlo un rato, uno es capaz de establecer correlaciones entre lo que dice el niño y lo que uno
piensa que está describiendo, hasta que uno pues, puede develar qué es lo que está haciendo. El sistema de lenguaje F, o de hablar en F, es un sistema de criptografía fácilmente hackeable. ¿Vale? Y hay varios tipos de sistemas de criptografía, pero todos ellos caen en una de dos categorías: sistemas de llave privada y sistemas de llave pública. Los sistemas de llave privada son poderosísimos. Por ejemplo, el método de codificación Enigma que empleó la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Otro más, el Bernard Cipher, que de hecho es una forma inviolable de encriptación de datos, siempre y cuando se cumplan ciertas hipótesis sobre el conjunto de números que empleó para codificar. ¿No? Por ejemplo, piensen ustedes que quiero codificar mi nombre, Salvador. ¿Okay? En conjunto con otros, con un texto, por ejemplo, ¿okay? Pero en particular Salvador. Una forma de codificar es recorrer una letra a la derecha sobre el alfabeto, ¿no? Y hacer una operación de módulo. En vez de S la T, en vez de AB, en vez de L, M, y así nos vamos, ¿ok? Entonces, el código que produzco, pues así cortito va a ser medio difícil de descifrar en primera instancia, pero alguien colmilludo, un hacker diría, ay, a mí se me hace que le aplicó una operación módulo sobre el alfabeto y puede utilizar un algoritmo de fuerza bruta para intentar decodificar lo que escribí, ¿ok? Cuando los textos son grandes, una forma de estadística, de análisis estadístico para identificar cuál fue la metodología empleada para ocultar los datos, es ver qué letras se repiten con mayor frecuencia. ¿Bien? Porque hay letras en todas las letras, en español, en inglés, en francés, hay letras que se repiten más que otras, que se usan con más frecuencia que otras. Entonces, si por ejemplo la E es la más frecuentemente utilizada y en un texto codificado yo encuentro que la Z es la letra que más frecuentemente aparece, sería razonable suponer que la Z es el sustituto de la E. ¿Lo ven? Y ese tipo de técnicas, combinado con ingeniería social, hacen que los sistemas de criptografía de llave privada, aunque son inviolables, matemáticamente es posible demostrar eso, cuando las llaves son muy largas, son aleatorias y son privadas, en la práctica preservar lo privado de las llaves privadas es prácticamente imposible, en particular por la ingeniería social. Entonces los métodos de llave privada, aunque son superpoderosos, en la práctica fallan. Razón por la que en la segunda mitad del siglo XX se inventaron los sistemas de llave pública, que en esencia son sistemas de codificación de datos en los que yo le entrego al mundo una llave con la cual pueden codificar datos y los datos codificados me llegan, pero para decodificar esos datos, para conocer el mensaje que me quisieron enviar, yo no uso la llave que compartí con ustedes, uso una llave que me pertenece solo a mí y que nunca compartí. El problema de las llaves privadas es compartirlas, y esa es la broma. Porque para que tú y yo podamos compartir un mensaje privado, necesitamos conocer la forma en la que codifico y decodifico. Entonces, en algún momento lo tenemos que comunicar en secreto, en papel, por correo electrónico, por WhatsApp, pero ese proceso de transmisión es la parte más débil de todo el camino, ¿no? Es donde generalmente se encuentra cuál es la llave. Entonces, bueno, vamos a crear los sistemas de llave pública. Cada vez que compramos algo en una tienda departamental en línea, o compramos libros de hablar, estamos utilizando generalmente una variante de un protocolo de criptografía de llave pública que se llama RSA. ¿Okay? Ahora bien, RSA es un protocolo de criptografía de llave pública creado en el MIT originalmente. Ahora es toda una rama de la industria de la tecnología digital, el cual es bastante seguro, ¿vale? Porque descansa sobre la base de varias hipótesis, conjeturas y procesos computacionales complicados. La conjetura más importante que hay, digamos, en los cimientos de RSA es la dificultad de factorizar números enteros. ¿Bien? Si es un número chiquito, 21, pues es rápido, ¿no? Si les doy un número de 5 dígitos con un algoritmo de fuerza bruta, podemos intentar encontrar todos los primos que componen a ese número. Pero si les doy un número de 5000 dígitos y este está construido, es un número compuesto construido con 2 o 3 números primos muy grandes,
encontrar esos números primos grandes, claro que lo puedo hacer. Puedo dividir fuerza bruta hasta encontrarlos. No más que se me va a acabar la edad del universo y todavía no los voy a encontrar. Entonces, la factorización de números enteros es un problema que siempre puedo resolver, pero el problema es que nadie sabe cómo resolverlo eficientemente empleando computadoras digitales. Ahora, subrayo, nadie sabe cómo hacerlo en la actualidad. Es más, no sabemos si se puede o no se puede desarrollar un algoritmo que en poco tiempo factorice un número entero de tamaño arbitrario. ¿Okay? Que no sepamos no significa que no exista, significa que no sabemos y punto. ¿Okay? Pero ese es el estado de las cosas hoy por hoy. Ahora, lo que sí sabemos es que Peter Shor, uno de los científicos que puse al principio, en los slides, en la mitad de los 90, en el 94 y después en el 97, publicó un algoritmo que puede ser empleado para factorizar números compuestos rápidamente. El algoritmo de Shor emplea una cantidad polinomial de tiempo para encontrar los factores primos de un número compuesto arbitrariamente grande. Y en consecuencia podemos decir que el algoritmo de Shor es un ejemplo de la ventaja que representa el mundo de la computación cuántica respecto de lo que hoy sabemos de computación digital. ¿Está ahí claro? Bueno, ahora, uno diría, bueno, ¿y por qué no me han hackeado mi tarjeta de crédito? ¿No? La razón es que para poder correr el algoritmo de Shor necesitamos computadoras cuánticas, no las que hay hoy, pero sí las que va a haber dentro de 10 o 15 años. Ahora miren, el modelo de negocio de las computadoras digitales, de las computadoras cuánticas hoy, la única compañía que vende computadoras cuánticas es D-Wave. Si yo tengo unos 20 millones de dólares, no tengo en qué gastarme en una computadora cuántica, se la compro a D-Wave. Pero si llego con IBM y le digo, oye, yo quiero comprar una computadora cuántica, lo que nos va a decir no está a la venta. Lo que sí está a la venta es la renta, ¿no? El uso de las máquinas, como el equivalente de software as a service, pero aquí es quantum computing as a service. Me conecto vía la red, a la nube, y uso los servicios de la computadora cuántica y pago por ellos. ¿Okay? Entonces uno diría, oye, pues está bien, o sea, teóricamente, pues sí, las computadoras cuánticas de dentro de algunos años, combinado con el algoritmo de Shor, pueden representar un problema de vulnerabilidad para todas las máquinas que empleen RCA en alguna de sus variantes, ¿no? Pero pues ¿quién se va a aventar el boleto de prestar su computadora cuántica para ese propósito, ¿no? Pues las compañías tienen un principio que tienen que preservar. Y la respuesta es no, ninguna computadora, ninguna empresa, digamos, de este lado de la cancha va a permitir que sus computadoras sean empleadas para ese propósito. Pero recuerden ustedes, los mainframes, cuando se crearon, eran producidos manufacturados por unas cuantas empresas. Bueno, en algún lugar vi que William Oliver tiene en MIT, ahí su laboratorio tiene varios computadores cuánticos. Ese como la IBM. Yo creo que más bien lo que tiene es acceso a las computadoras cuánticas. En su laboratorio tiene una foto. Pues no lo sé, habría que ver exactamente qué tiene. O sea, ¿en qué forma hizo el contrato? No lo sé. Pues habría que ver exactamente qué tiene, porque no he visto fotos de ese laboratorio. Igual es algún trato exclusivo, porque bueno, el MIT es el MIT, ¿no? Pero sería solo en ese, digamos, negociación muy particular, ¿no? Pero no lo he visto, no sé, déjenme echarle un ojo y gracias por la pregunta. Pero regresando a lo que les decía, pues sí, o sea, las compañías grandes no van a permitir que su hardware sea empleado para eso. Pero acuérdense, cuando las primeras computadoras salieron al mercado, los mainframes, eso los hacían unas cuantas empresas. De hecho, había un embargo por parte de Estados Unidos, como está habiéndolo ya hoy con tecnología cuántica, para que no se pudieran vender fuera del territorio estadounidense, ¿no? Y fue solo después de cierto tiempo que se pudieron vender en el exterior. Pero en pocos años después de la creación de los mainframes, 30 años después, hubo la posibilidad de ir a República de El Salvador, comprar componentes y armar nuestras computadoras. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que la tecnología cuántica hoy es de difícil acceso. Dentro de 10, 15 años probablemente lo siga siendo, pero dudo mucho que lo siga siendo dentro de 40 años, ¿no? Ahora,
esas escalas de tiempo suenan muy grandes. Pero dirá, bueno, pues ya nos preocuparemos del tema dentro de 30 años, ¿no? Pero sucede que las organizaciones, sobre todo las grandes, las compañías globales o las organizaciones gubernamentales o las universidades del tamaño de la UNAM, los procesos computacionales que llevan a cabo, la estandarización de protocolos de criptografía y la sustitución de esos protocolos por otros, es algo que toma muchos años. En los estudios que ha hecho Deloitte, el tiempo que le toma a una compañía grande, digamos una compañía del tamaño de Pemex, hacer una actualización de protocolos de criptografía es entre 7 y 10 años. Porque no es nada más un plug and play, ¿no? O sea, hay que evaluar, hay que probar. ¿Qué pasa si de repente, ay, no funcionó el sistema? Pues ya nos hackearon, ¿no? O bien, encriptó tan bien que ya nadie sabe cómo desencriptarlo. Guardó tan bien la llave que ya solo Dios sabe dónde quedó la bendita llave en la casa. Entonces, todo ese tipo de ejercicios hay que hacerlos antes de la liberación del sistema. Toma años hacer eso. Entonces, aunque sí, puede ser que 30 años suene mucho, la realidad es que para organizaciones muy grandes que van a ser las primeras afectadas por este problema o este escenario de vulnerabilidad, también les toma años adecuar sus sistemas, ¿no? Entonces, esa es la lógica sobre la cual gira, por ejemplo, este paradigma de Harvest Now, de Triplets. Este paradigma lo que dice es información encriptada empleando RSA o alguna variante, róbatela hoy. Si esa información tiene valor hoy, como dentro de 20 años, róbatela hoy, aunque no la puedas hackear ahorita, pero dentro de 20 años sí. Por ejemplo, la información de salud de todos nosotros. Todos tenemos derecho a que la información de nuestra salud sea privada. Y si la roban y alguno de nosotros se convierte en senador de la República, presidente, ¿no? Entonces esa información vale mucho, de hecho, después, no cuando se la robaron, sino cuando ya la pueden desencriptar. El otro ejemplo claro es información académica. Y en fin, entonces el Harvest Now de Quick Later es uno de los escenarios adicionales de vulnerabilidad donde las computadoras cuánticas pueden jugar un papel. Ahora, en resumen, el problema es el que les acabo de decir. En algunos años, a través de cierta tecnología cuántica, puede ser que información encriptada, empleando métodos de criptografía de llave pública, sea vulnerable, ¿sí? Y no queremos que eso suceda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues varias cosas, entre ellas, sustituir los protocolos de criptografía de llave pública por protocolos que vienen con el nombre. Protocolos de criptografía post-cuántica. Todavía no tenemos computadoras cuánticas y ya hay protocolos post-cuánticos. Pero esos protocolos están bastante avanzados. El NIST trabajó varios años y sigue trabajando en esto, en compañía de muchas otras organizaciones. Y de hecho fue hace como 3 semanas, un mes, que salió ya la primera lista de protocolos post-cuánticos, o sea, inmunes al ataque de computadoras cuánticas empleando el algoritmo de Shor, ¿okay? Protocolos que ya están estandarizados, evaluados, ¿verdad? Y que entonces se pone a disposición, digamos, del público en general, no tan así, ¿no? O sea, de las organizaciones que tienen el punch técnico, para entonces sustituir sus protocolos por los que son inmunes al ataque de computadoras cuánticas. El mundo de la criptografía en particular es un mundo del gato y el ratón, porque de ambos lados hay gente muy capaz. En ambos lados, entre los que diseñan protocolos postcuánticos y los que van a intentar quebrarlos, hay egresados de los doctorados de las mejores universidades del mundo. Hay genios de ambos lados. Entonces, el trabajo es, produzco un paradigma a efecto de ganar tiempo en lo que estos hacen algo que rompe estos códigos y los investigamos nosotros y así nos vamos. ¿Okay? Bueno, en esta línea, les voy a mencionar rápidamente un paper que publiqué en colaboración con los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo y en ese entonces Quantinum. Bueno, en ese entonces la compañía se llama Cambridge Quantum Computing, ahora se llama Quantinum, que es un protocolo para proteger con tecnología cuántica, básicamente con incertidumbre emanada de sistemas cuánticos, capas de blockchain que van a ser susceptibles de ser atacadas con computadoras cuánticas empleando el algoritmo de Shor. O sea, la idea básica de este paper es que la existencia de computadoras cuánticas en el futuro con el algoritmo de Shor representa un escenario de vulnerabilidad para blockchain en particular, y en este paper lo que mostramos es que podemos utilizar otro aspecto de la tecnología cuántica para proteger a este protocolo de estos ataques. Y la tecnología cuántica se comporta así, nos quita algo
y nos da algo. Nos quita seguridad, pues nos da otras formas de proteger datos. Bueno, este es el penúltimo tema que quiero tocar antes de terminar, el de las iniciativas nacionales. Hay diferentes niveles de desarrollo en la parte teórica, práctica y comercial de la tecnología cuántica en el mundo. Por ejemplo, Canadá tiene un ecosistema ya muy establecido desde hace varios años. Los Estados Unidos, pues no se diga, por ejemplo, en la época de la presidencia de Donald Trump, el Congreso, que no es exactamente el presidente más proclive, digamos, en la historia de los Estados Unidos al desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Pero aún en ese, digamos, periodo de renuencia al desarrollo científico, el Congreso estadounidense emitió un acta, se llama el Quantum Information Act, que inicia de la siguiente manera, dice: a efecto de mantener la supremacía de los Estados Unidos de América en materia de tecnología cuántica, no dice a efecto de ganarle tantito a China, no dice efecto de quedar 0-0 en el partido en cuartos de final, lo que dice es de mantener la supremacía de los Estados Unidos en materia de tecnología cuántica. Se les da la inversión de Dios sabe cuántos ceros están ahí, ¿no? Eso hace, en combinación, la inversión de recursos en combinación con planes estratégicos, que aquí llamo iniciativas nacionales, que un país avance más rápido que otro en materia de esta tecnología y de muchas otras, ¿no? Los ejemplos de países que han desarrollado iniciativas nacionales están Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea como región, China, y en América Latina, Brasil. Brasil es el único país que lo tiene. México, eso fue un estudio que hice el año pasado sobre el ecosistema cuántico mexicano. México tiene todo lo que necesita para tener una iniciativa nacional en tecnología cuántica en materia de talento, capacidades, etc. Lo único que nos falta es lo que nos falta siempre: ponernos de acuerdo y trabajar con un objetivo común. Subrayo eso de lo que nos falta siempre, no en el ánimo pesimista, sino al revés. O sea, solo eso tenemos que hacer para construir una iniciativa nacional en tecnologías cuánticas, trabajar en equipo. ¿Que nos cuesta trabajo? Pues sí, sí nos cuesta trabajo. Por eso es que somos campeones mundiales en box, en el fútbol, ¿no? Porque el box es un deporte individual y el fútbol es un deporte de conjunto. Pero nada impide que lo logremos, ¿no? Solo cuestión de trabajar en grupo, en equipo, y eso sí, ya veremos a partir de octubre, con la participación mayor o menor del gobierno en turno, porque no hay ningún país que haya desarrollado iniciativas nacionales de manera consistente sin que participe el gobierno, al menos con el fondo. Bueno, entonces esas son las iniciativas nacionales. Que les ponga un ejemplo. Bueno, y aquí vienen 6 papers, de los cuales tengo el honor de ser coautor de varios de ellos, producidos por el Foro Económico Mundial en diferentes aspectos de la tecnología cuántica. En particular, en materia de seguridad cuántica, están esos 4 papers, de los cuales he participado escribiéndolos, que hablan sobre diferentes aspectos sociales, económicos, estratégicos, pues, tanto a nivel de organizaciones globales, compañías pequeñas, medianas y grandes, y gobiernos, el impacto de la tecnología cuántica en su desempeño y oportunidades de desarrollo. Entonces, cada uno de ellos son de acceso libre, bajando bueno, de hecho en el folder al que les di acceso vienen estos papers, y si no los pueden bajar de ahí, aquí vienen los links para que puedan hacerlo desde el website del Foro Económico Mundial. Bueno, el ecosistema cuántico mexicano tiene mucho que ofrecer. Aquí viene una lista selecta de colegas que trabajan en este tema. Aquí en la UNAM, Alfred Duran, Fernando Rojas en Ensenada, en Simvestab, José Rosas Ortiz, y también Karina Jiménez, la memoria no me falla, colega de Simvestab en Querétaro, que trabaja en un laboratorio, es de las fundadoras y trabaja en el laboratorio de tecnologías cuánticas, y en fin, varios más. Como a la 1:30 va a dar una plática. ¿No sé? Karina va a dar una plática hoy a la 1:30. Es cierto, desde Conacyt, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Pues vaya, Karina es una de las líderes absolutas en tecnología cuántica en el área. ¿Vale? Es realmente buena idea escuchar lo que tiene que decir, lo que está haciendo ella en particular y lo que están haciendo en el laboratorio de Simvestab. Son los seminarios de Conacyt. ¿Perdón? En los seminarios de Conacyt. Sí, muchísimas gracias. Ahora, como resultado del trabajo hecho en diferentes líneas de tecnología cuántica, publicamos este documento de acceso libre que tiene el PDF y también el folder, que lo llamamos las iniciativas sobre la apuesta de tecnologías cuánticas en México.
Viene el trabajo de Alfred, el de Eduardo Gómez, el de gravímetros cuánticos, desde San Luis Potosí, el de Karina Jiménez, ¿no? Desde Simestab, y en fin, documento que vale mucho la pena leer para ver cómo está la cosa, el estado del arte. En mi laboratorio hemos hecho un montón de cosas, ya les platiqué mucho de ello. Si quieren ver más sobre los papers que tenemos, aquí está, o pueden acceder a los papers que están en el website, en el grupo de investigación. Si quieren saber más sobre tecnología cuántica en América Latina y usan Facebook, que yo creo que aquí nada más los de 40 años de edad en adelante usamos Facebook, prometo abrir en Instagram y en Pinterest en breve, pero por ahora nada más en Facebook. Ahí hablamos de un montón de temas de tecnología cuántica en América Latina. Este es un curso de computación cuántica que grabé en español, que está en mi canal de YouTube, ya tiene un poco de tiempo, 2017, pero buena idea si quieren aprender algo. Y si desean enviar papers de computación cuántica y información cuántica en general, bienvenidos a la revista de la que soy editor asociado. Y por último, ya con esto acá, un minuto. Conclusiones sobre el tema, puede haber un montón, pero la primera que les quiero decir es esta. Esta fue la primera computadora que programé a los 9 años de edad. Y esta fue la primera computadora cuántica que programé a los 34 años de edad, 34, 35. ¿Okay? Entonces, poquito menos de 30 años, me tocó vivir dos revoluciones tecnológicas severísimas en el sentido del impacto económico y desarrollo social. ¿Okay? Levanten la mano si están estudiando la licenciatura, maestría o doctorado. ¿Qué creen que les va a tocar a ustedes? Pues esto, pero con esteroides. Les van a tocar a lo mejor 2, 3 revoluciones, posiblemente el mundo al que les va a tocar trabajar como investigadores, como colaboradores, como emprendedores, va a ser un mundo con computadoras digitales, cuánticas y amibas, por ejemplo, para almacenar información, sistemas biológicos o ADN sintético. Vayan ustedes a saber qué va a haber. Pero para ese escenario, para ese futuro, la base es, de hecho, lo que ustedes hacen aquí, lo que hacemos en la Facultad de Ciencias. Matemática, física ruda, como Dios manda, porque independientemente de la tecnología que empleemos o que estudiemos, su base siempre será la matemática y la física. Entonces, es el primer mensaje. Y el segundo es que la tecnología nos puede permitir crear, sí, nos puede permitir crear bombas y también nos puede permitir crear un país mejor. Un país donde no haya necesidad de dedicarse a actividades ilícitas para aspirar a comprarse un auto, sino dedicar una vida al conocimiento científico y tecnológico y con ello proveer del pan y del bienestar de nuestras familias. Un mundo donde quepamos todos, no solamente A, B, C, no solamente los que se llaman muy mexicanos, menos mexicanos, los blancos, los negros, amarillos, rojos, sino cualquiera quepa en este mundo. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado, preguntas que tengan, estoy para servir. Doctor, una gran plática, creo que una gran aportación para los jóvenes que apenas comienzan, porque luego no ven para dónde van. Yo creo que esto, bueno, a mí, desafortunadamente creo que mi tiempo ya está un poquito más allá, pero inclusive uno lo ve y dice, híjole, ¿por qué no nací? Bueno, la pregunta era, ¿usted dirige tesis a alumnos de licenciatura o solo de posgrado? No, al que se deje. Bueno, la pregunta era para él. Sí. No, sí, que les gusten, platiquemos, ¿no? Si quieren trabajar en servicio social, tesis de licenciatura, posgrado, la puerta está abierta. Y lo digo en serio cuando digo lo de que se deje, porque son temas rudos, son temas complicados, pero si hay el entusiasmo y el deseo, trabajemos. Perdón, ¿no más? No, gracias. Yo tengo una pregunta respecto a, se había mencionado que usted trabaja junto con la parte también de las startups, ¿no? Pero de aterrizar justo el conocimiento científico como algo más comercial en ese sentido. Al menos en México vemos el panorama de que, por ejemplo, alguien que sale de Facultad de Ciencias, entonces, por ejemplo, encuentra alguna manera o algún camino para crear su consultoría científica en, no sé, en computación cuántica o en eso. Realmente, ¿cuál es como, si hay como alguna forma en México de alguien que ya lo haya hecho, que funcione un camino, o realmente es como diferente de la ciencia? No, hay camino recorrido por un grupo abundante de científicos de diferentes generaciones creando startups. Por ejemplo, el doctor Solleiro, que se encuentra aquí en la UNAM, no recuerdo en qué instituto está. El doctor Solleiro es toda una institución
en el área de innovación. Y tiene una compañía ya no es un startup, es una compañía sólida de consultoría en temas de innovación, patentamiento, etc. Si la memoria no me falla, pues creo que se llama Innovativa. Consulta el nombre, y como el caso del doctor Solleiro, hay muchos colegas de universidades públicas y privadas que han construido startups dirigidas a diferentes nichos y han progresado y han prosperado. Mira, yo diría que hay dos problemas sustanciales en la creación de cualquier startup en México. El primero de ellos es el acceso a fondos y el segundo de ellos es el acceso al conocimiento que requiere un emprendedor para convertirse en empresario. El conocimiento para pasar de emprendedor a empresario lo pueden encontrar, por ejemplo, en el caso de la UNAM, en las oficinas de incubación que tiene la universidad, si la memoria no me falla, al ladito del metro, ahí en el Salto del Lago. Ahí en la UNAM tiene una oficina de transferencia de tecnología bastante sólida, muy bien, muy conocida en todo el país, en toda América Latina, y provee servicios de consultoría para estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? Independientemente de lo que quieras poner en el mercado, tienes que aprender, por ejemplo, los básicos de finanzas. ¿Qué significa que una compañía sea sana financieramente? ¿Cómo identificar nichos? ¿Cómo identificar el valor, la propuesta de valor que vas a ofrecer al mercado? Por ejemplo, si yo vendo chicles y el cuate de al lado vende chicles, ¿por qué escogería un consumidor comprarme a mí y no comprarme al lado? En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, la propuesta de valor siempre está asociada al servicio. Si yo voy a un restaurante y me dicen, aquí está la comida y la bebida, no vuelvo a ir, ¿no? Porque no me gusta el servicio, aunque sea más barato. Porque lo que busco es un valor agregado en términos de servicio general. Entonces, uno tiene que identificar cuál es el valor agregado en lo que vas a ofrecer al mercado. Y eso no es sencillo. De hecho, cuando yo regresé del postdoc, fundé mi primera empresa. Y me di cuenta de que la definición de la estrategia de la organización y los elementos técnicos de finanzas, etcétera, no es fácil entenderlo. Uno crea a veces como científico, un poco desde la arrogancia de la ciencia, que son cosas muy fáciles de entender, pero eso no es al contrario. Lidiar con el factor humano es tan más complicado que trabajar con la ecuación de Schrödinger. Entonces uno tiene que aprender cosas distintas, y para eso lo que hice fue que me metí a estudiar un MBA y aprendí cosas sobre estrategia, finanzas corporativas que jamás me habría imaginado que se podían. Por ejemplo, supón que tienes una organización, trabajan para ti 5 personas o trabajan para la empresa 5 personas. ¿Cómo premias sus esfuerzos? Con dinero, con abrazos, con palmadas en el hombro, con relojes, con reconocimientos en público. ¿Cómo lo haces? Esa es una pregunta bien difícil de resolver porque es una respuesta que depende de la generación a la que pertenecen los individuos. Por ejemplo, yo el único reconocimiento en el que creo es el que se refleja en la nómina. Lo demás, como se no existió. Ay, el abrazo, el aplauso, qué bueno. Pero tengo un dicho, el amor se demuestra en la nómina. No hay es donde creo si sí o no. Pero hay generaciones en las que importa más, por ejemplo, que haya un ambiente, digamos, que tenga características que a mí no me importan mucho. Por ejemplo, a mí el tema de la toxicidad en un ambiente de trabajo, o sea, claro que me importa, pero no me afecta mucho. He trabajado en organizaciones donde me han puesto una pistola en la cabeza por la información, antes de ser académico, en mi oscuro pasado anterior a doctorado. Entonces, pues sí me afecta, pero no es algo que diga, no, si es tóxico no me ayuda. Pero hay gente a la que sí le afecta mucho. Entonces, es identificar cómo construir un ambiente de trabajo, que te toca hacerlo como emprendedor porque la empresa es tuya, pues hay que aprenderlo así. Entonces, esa formación, y de ahí la parte del fondeo, la verdad en México no tiene respuesta todavía. Porque el fondeo que hay, pues es básicamente para organizaciones ya muy establecidas, básicamente para comercio. Entonces, la forma en la que yo he encontrado viable fondear proyectos de base tecnológica es hacer el modelo Robin Hood. Trabajas en un área para generar dinero y parte de ese dinero lo usas para ingresárselo a la otra parte de la compañía que ahorita no genera dinero, pero que lo va a generar el dinero.
Eso hago. Por ejemplo, específicamente en mi área, yo trabajo mucho en consultoría en innovación, en temas técnicos como patentes, por ejemplo, implementación de modelos de innovación, desde los básicos del gate, del user gate, hasta otros más complejos. Entonces, de ahí saco dinero para poder fondear empresas un poco más arriesgadas. Yo pienso que en el mercado mexicano ese es el camino, porque no hay un mercado de capital tan maduro como en otras partes. Entonces, una compañía que uno crea tiene que tener una línea, digamos, de comercialización más o menos rápida que le permita fondear el trabajo local. Gracias por la pregunta. No, un poquito más alto, please. Gracias por la pregunta. Pues la realidad es que hay varias estrategias que se están empleando para construir protocolos de criptografía postcuántica. Una de ellas es con base en teoría, ¿cómo se dice?, de retículos, lattice theory, ¿okay? Y hay otras metodologías matemáticas. Ahora, un tema importante aquí es que cómo saber que una metodología de construcción de protocolos es inmune al ataque de computadoras cuánticas. Pues realmente lo que sabemos hasta ahora es que los protocolos liberados por NIST son inmunes al ataque de computadoras cuánticas corriendo el algoritmo de Shor. ¿Okay? Pero a lo mejor dentro de 2 semanas sale alguien que dice, no, yo tengo un algoritmo cuántico que ataca protocolos que se construyen sobre la base de la teoría de retículos. Entonces, por eso les decía hace rato que es el juego del gato y el ratón. Hay gente brillante de ambos lados. Entonces, lo que sabemos hoy de los algoritmos, los protocolos postcuánticos es que son inmunes al escenario que acabo de describir, y para ello hay diferentes metodologías, todas ellas bastante complicadas, ¿verdad? De hecho, un área que estamos abriendo de investigación en mi grupo es analizar los protocolos ya liberados, los que están en proceso de certificación, y evaluar el costo de implementación, porque es un tema importante. Cuando diseñas un algoritmo, la complejidad del algoritmo en términos teóricos es muy importante conocerlo, y su implementación también, porque hay algoritmos fantásticos como el de Dijkstra, por ejemplo, que si lo implantas mal, pues es un verdadero desastre, ¿no? Entonces, esas dos caras típicamente se tiende a soslayar la implementación de un algoritmo bajo la idea de que su definición matemática y su complejidad computacional es más que suficiente para poder hacer de ese algoritmo un buen candidato para resolver un problema. Pero la realidad es que la implementación es tan importante como lo primero. Entonces, los algoritmos postcuánticos es un área todavía por estudiarse. Tiene un mes que se liberaron los primeros protocolos de criptografía postcuántica. Gracias por la pregunta. Una disculpa porque van a pasar la sala para una reunión en un ratito. Entonces, vamos a agradecerle al doctor ¿Quieres seguir platicando?